Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Ahí estamos, como siempre, listos para llevarles este maravilloso espacio hecho a tu medida, como lo es Palabra Cierta, siempre con herramientas valiosísimas para crecer como personas, como profesionales y definitivamente para aprender a discernir. El conocimiento es poder y es justamente ese compromiso que tenemos con toda Venezuela. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios o sugerencias. Además, les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación, como lo es Televen Stream. Como afirmó el filósofo Michel de Montaigne, quien tiene miedo a sufrir, ya sufre por lo que teme. Esta frase escrita hace siglos describe con precisión uno de los fenómenos más paralizantes de la salud mental moderna, la metaansiedad. Una de las emociones más antiguas de la humanidad es la ansiedad, ese torbellino de tensión y preocupación. No obstante, en la actualidad millones de personas no temen al evento estresante, sino a la propia experiencia sensorial de sentirse ansiosos. Han desarrollado un miedo al miedo, una fobia a sus propias palpitaciones, al nudo en el estómago y a la sensación de irrealidad. Es una batalla donde el enemigo se esconde, no en el exterior, sino en la propia conciencia de la reacción. Este temor se convierte en un ciclo vicioso y paralizante. Una persona experimenta una respuesta ansiosa normal y en lugar de aceptar esa señal como una emoción pasajera, reacciona con pánico ante la propia sensación. Es decir, el cerebro interpreta los síntomas internos de la ansiedad como una amenaza inminente, lo que dispara una segunda oleada de angustia exponencialmente más intensa que la primera. El individuo no teme la situación original, sino la catástrofe que cree que desencadenará la propia sensación de ansiedad. Por ejemplo, me va a dar un ataque al corazón o voy a perder el control. El problema fundamental de la metaansiedad es la evitación. Quien la padece comienza a evitar sistemáticamente cualquier situación que en el pasado haya provocado la temida sensación de ansiedad. Se encierra, limita su vida social, laboral y personal, transformando un malestar emocional tolerable en una prisión conductual. Se evita el supermercado, el transporte público, las reuniones de trabajo, todo con el fin ilusorio de blindarse contra una emoción que es paradójicamente una parte natural de la experiencia humana. La salida de este laberinto no se encuentra en la lucha. La meta, ansiedad, prospera precisamente porque intentamos controlarla o eliminarla. El camino a la superación pasa por la aceptación radical de la sensación física. Implica cambiar la narrativa interna de esto es peligroso a esto es incómodo, pero sé que va a pasar. Como muchos tratamientos cognitivo-conductuales demuestran, al dejar de luchar contra el miedo, se le quita el poder. Solo cuando el individuo se permite sentir plenamente la ansiedad sin juzgarla ni evitarla, la segunda oleada es mucho más suave. La metaansiedad se desvanece y deja de ser una sentencia para convertirse en una liberación. Hoy vamos a conocer más sobre este interesante tema y para eso nos acompaña una experta en la materia. Ella es psicóloga y sexóloga, así que muy felices de recibir nuevamente acá en el estudio a Sofía Berens. Bienvenida, ¿cómo está usted? Qué placer otra vez recibirla por acá. Hola, gracias por la invitación. Mire, este tema es interesantísimo porque además lo decía hace rato, ¿la ansiedad es natural del ser humano? Sí, la respuesta del miedo y la ansiedad es una respuesta natural y protectora del ser humano. Se convierte en un problema cuando se hace un trastorno, la ansiedad, que es lo que nos ocupamos los psicólogos y también los psiquiatras pues de atender. Ese exceso de futuro, ¿no? Como le dicen por allí. Sí. Sí, la ansiedad está en el futuro catastrófico. Claro, ahí estamos ya maquinando Un todo. exceso de futuro, pero catastrófico. Pero malo, ¿no? Negativo, malo, me va a ir mal total. y eso va a ser un desastre. ¿Y qué pasa? Que me imagino que el cerebro comienza a imaginar todo eso y entra en pánico, ¿no? Claro, se prende la alarma del miedo. El miedo es una alarma. Ah, mira qué interesante. Sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno. El miedo es una alarma que se enciende y cuando hay un peligro real es adaptativo y cuando no hay un peligro real se hace un trastorno de ansiedad. Y allí donde ustedes entran como especialistas Así y es de lo que es. estaremos hablando el día de hoy, acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más.
A donde fueres, haz lo que vieres. La riqueza lingüística del castellano tiene un vocabulario cada vez más amplio, repleto de diferentes palabras capaces de crear alguna que otra brecha cultural. Por ejemplo, al combustible nosotros le llamamos gasolina, palabra que varía debido a diferencias lingüísticas, culturales y de evolución histórica del idioma. Cada región ha desarrollado su propio término basado en la etimología local y la influencia de otros idiomas. Por ejemplo, en América Latina, países como Argentina y Uruguay utilizan nafta, derivado del griego, mientras que en Chile le llaman benzina y en el Reino Unido petrol. Estas variaciones reflejan cómo las lenguas y culturas han adaptado palabras extranjeras y las han integrado en su propio vocabulario cotidiano. Es por eso importante ser consciente de estas diferencias para evitar malos entendidos al interactuar con personas de diferentes orígenes. La sensibilidad cultural y la disposición a aprender son clave para una comunicación efectiva. A donde fueres, haz lo que vieres. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la meta-ansiedad con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Sofía Berens. Bienvenida nuevamente. Gracias. Qué placer conversar con usted. Ahora hablar de ansiedad, ¿no? La ansiedad definitivamente, como decía esa canción de Chelique Sarabia, ¿no? Ansiedad de tenerte en mis brazos. O sea, hay una imaginación de que lo vamos a tener, pero y esa ansiedad puede ser buena, Sí. pero es una ansiedad mala. ¿Sí se puede catalogar la ansiedad como buena o mala o depende quizás del contexto, Sofía? Definitivamente, ¿no? La ansiedad generalmente no es una emoción placentera, Siempre. siempre. Sí, así sean las ganas de tener esas cosas que no nos gustan. Claro, porque eso habría que ver cómo lo llamamos a eso, ¿no? Porque esa ansiedad es como más bien añoranza, es otra cosa, ¿no? Ok. La ansiedad es una emoción displacentera que tiene que ver con el miedo. A menos menos que anticipes ante un encuentro como la canción de Chalique, Ajá. que bueno, que va a estar o no va a estar, seguro es la incertidumbre. Puede ser que le aparezca ahí en la incertidumbre, es una de las características que se activa con la ansiedad como frecuentemente. Ah, mira qué interesante. Sí, claro, y sí. es como un aliado del miedo, ¿no? Sí, La incertidumbre es un aliado del miedo. definitivamente. Si no la manejas bien, puedes entrar en un bucle, ¿no? El si estoy o no estoy, ¿qué pasará? No sé, porque pones un futuro, ¿no? Y si ese futuro es catastrófico, no. Pero cuando se activa el amor, que es otra cosa, es como la añoranza del encuentro amoroso, Ok. la ansiedad de tenerte en mis brazos, bueno, ahí no es tan Displacentera. negativo. Interesante esta distinción. Sí. Cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a una emoción, como lo decía, obviamente no es nada placentera porque, oye, qué trágico estar siempre pensando que todo va a salir mal, que el escenario es negativo, que además hay una catástrofe, pero es normal sentir ansiedad, sobre todo desde que somos niños, porque incluso hoy vemos cómo los niños pareciera que están sufriendo ansiedad. Yo conocí la ansiedad adolescente y capaz cuando niño también, pero hoy pareciera normal en todas las edades. Sí, el miedo puede ser normal, ¿no? Cuando hay una situación de amenaza real, que se te activa el miedo que tiene que ver con lo de la ansiedad, y ahorita te explico. Por ejemplo, hay un perro que te va a morder, ¿no? Entonces ahí que se te activa el miedo, cuando te va a morder realmente, no cuando tú crees que te va a morder. Fíjate Ok. la diferencia del Sí, miedo sí, y la sí. ansiedad, ¿no? Un perro bravo que está aquí delante ante ti que te va a morder, bueno, se activa el miedo y ahí es normal, porque el miedo es una alarma que se prende y es adaptativa para el ser humano cuando hay amenazas reales. Ansiedad pudiese ser para aprovechar el ejemplo que me encanta, cuando yo sé que voy a la casa donde hay un perro bravo. Exacto. Ahí sí hay ansiedad. O cuando ves cualquier perro que no te va a morder y está haciendo nada el perro y anticipas que te va a morder Ok, el perro. ¿Viste la ok. diferencia, no? Vale, Es perfecto. cuando hay amenaza real, es miedo y es adaptativo. Los seres humanos no estuviéramos acá en la Tierra si no tuviéramos miedo. Claro. Imagínate tú cuando éramos cavernícolas y había ese poco de... El mamut frente a sí, nosotros. todos esos bichos así inmensos. Acarícialo, vale, tranquilo, no te va a hacer nada. Bueno, si no generaras miedo y corres y huyes, te paralizas y te montas en un árbol, no sé qué, bueno, no estuviésemos aquí como especie. Es la famosa teoría del fight or fly, ¿no? O enfrentas el Exactamente. miedo o huyes. O huyes o te paralizas. O te paralizas, que O bueno, luchas, peor. es la otra, o luchas, ¿no? Ok. Muchas veces las personas cuando están nerviosas pueden tener una actitud como de lucha, como un poco agresiva, porque también es una de las respuestas típicas que se da ante el miedo a la ansiedad, la lucha, ¿no? Agarras un palo y le das al tigre que te va a comer. En cambio, la ansiedad es más bien es una amenaza anticipada. O sea, el miedo tienes la amenaza real, la ansiedad tienes la amenaza anticipada. Ok, o sea que de alguna manera está como en nuestro imaginario, ¿no? La ansiedad. Se puede Sí. activar por algo que yo sé que puede pasar, pero aún no ha pasado. No ha pasado, totalmente. El y sí.
Ese ponerse en el futuro catastrófico, ¿no? Los ansiosos están futureando todo el tiempo, están en el futuro. Hay una montadas. predisposición, Sofía, Sí, humana. Sí, puede haber, hay una predisposición genética y familiar que se ven personas ansiosas, pues tienen antecedentes de ansiedad en su familia, de trastorno de ansiedad. Y bueno, y también aprendizaje. Se aprende, ahí es donde iba. Sí. El papá ansioso que siempre está con el pensamiento catastrófico, ese niño Totalmente. comienza a modelar también esa actitud. Totalmente, porque es lo que aprende, pues el mundo es peligroso. Entonces, claro, ese aprendizaje, los niños aprenden mucho y los seres humanos aprendemos mucho con lo que vemos. Claro. Entonces, si estás señalándole a un niño o el niño está viviendo en una situación de constante amenaza y anticipación de amenaza, pues por supuesto que tiene mayor predisposición, mayor vulnerabilidad a ser ansioso. Y es parte también de eso que hemos aprendido, ¿no? O incluso esos patrones que vamos rompiendo. Mis padres eran un poquito nerviosos, yo he decidido ser mucho más abiertos con ellos. Pero para no desviarnos, porque el tema también es súper interesante hablar de la metaansiedad, Sí. me decía que es un término medianamente nuevo. Sí, debe tener unos 20, 25 años en la parte psicológica. argot, ¿no? Ok. Sí. Es un investigador y un psicólogo Sí. que trabaja con ansiedad, Clark. Y él, bueno, ve esto, ¿no? Estudia este fenómeno que vemos frecuentemente en la consulta. Y esta metaansiedad, miedo al miedo o ansiedad en la ansiedad, como bien lo señalaste en la introducción, es bastante frecuente cuando las personas padecen trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son varios. Está el trastorno de pánico, uno de ellos. Está el trastorno de ansiedad generalizada, esas personas que son preocupadas, constantes, eternas, que todo el tiempo andan pensando que algo negativo le va a matar, pero de manera, yo les digo los preocupados eternos, ¿no? Siempre están pensando en cosas negativas que van a suceder, que no suceden afortunadamente, eso es otra manifestación. Está la fobia social o la ansiedad social, que son personas que anticipan que el otro los va a juzgar y no positivamente, hay un juicio negativo hacia su persona y las fobias en general. Entonces muchos de estos trastornos, inclusive, esto es como el mecanismo que lo perpetúa, ¿no? ¿Ve? Lo perpetúa ¿por qué? Porque muchas veces eso ya no es el ataque de pánico como tal, miedo a morirme, ¿no? Sino es miedo a que me dé la ansiedad, miedo a que me dé el ataque de pánico. O sea, el miedo se convierte en la amenaza. Wow. Y el miedo no es una amenaza, el miedo es una alarma. Yo siempre le explico a las personas cuando van a la consulta, imagínate estas alarmas de humo, ¿no? Sí. Que están. Bueno, la alarma de humo suena cuando hay un incendio, la alarma es el miedo, ¿verdad? El incendio es la amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces esa alarma se desregulariza y empieza a sonar sin que haya incendio. Pasó alguien fumando, prendieron un incienso o no pasó nada y se desregularizó la alarma del miedo, entonces se prende la alarma. Entonces la gente se asusta cuando hay una alarma, pero hay que empezar a reconocer que el miedo es la alarma y no el incendio. ¿Y qué alarma es la que está sonando? Que Eso. por cierto acaba de sonar la mía con el tiempo. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de la metaansiedad. Estamos de vuelta, ¿qué palabra cierta? Hoy hablando de la metaansiedad, del miedo a tener miedo, el miedo a tener ansiedad. Converso con Sofía Berens, especialista en la materia, ella es psicóloga. Además también es una reconocida profesional en el área de la salud mental, así que me encanta tener a estos expertos en este increíble espacio como lo es Palabra Cierta. A ver, las alarmas, ¿cómo distinguir qué alarma está sonando? ¿Cómo de alguna manera diferenciarlas para no generar un caos cuando quizás era una falsa alarma? Sí, bueno, el trastorno de ansiedad finalmente se convierte en muchas falsas alarmas, pero que activan la reacción del miedo en el ser humano como que si está el tigre que te va a comer. Ok. O sea, no necesitas el tigre que te va a comer, sino la anticipación en este caso del miedo mismo, el miedo al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es muy desagradable y es la interpretación que le da la gente al miedo, ¿no? Por ejemplo, si me da miedo voy a perder el control, me voy a desmayar, si pierdo el control nadie me ayuda, puede dar algo, si me da miedo y se me acelera el corazón, lo que tú decías, me puede dar un ataque cardíaco y puedo morir, nadie me va a ayudar, me van a criticar.
voy a quedar en Incluso, ridículo, que esa es me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Pasa mucho, ¿no? Acostamos en la mañana, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Sí. Tranquilo. Sí. Y capaz tienes ahí a 10 centímetros del piso. Claro, claro. O me voy a ahogar, o me voy a ahogar tragando. Hay gente que tiene miedo a tragar y pensar que se ahoga tragando. Hay una frase que, por cierto, la escribí en mi primer libro, que es de comunicación, justamente hablando del miedo escénico, de Michael Pritchard, que es un productor estadounidense de televisión, y él dice que el miedo es ese cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Tiene sentido, ¿no? Interesante, O sea, sí. cómo comenzamos a generar una película de terror, De terror. Que no sucede. que además el 99.9% aproximadamente nunca No sucede, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos acá con esto? Le enseñamos a las personas a primero identificar que el miedo no es una amenaza, sino es una alarma. O sea, te sientes muy mal porque, bueno, el miedo es muy desagradable, te lo decía o la ansiedad, ¿no? Te lo decía al inicio, que no es una emoción placentera, sino displacentera, genera disconfort y asusta porque es tan fuerte en el ser humano toda la parte fisiológica que se activa y emocional y mental, que la gente se aterra ante el miedo, ¿no? Pero no es un miedo externo, como tú decías, sino un miedo interno. Miedo a las reacciones físicas, miedo a mi propio miedo, ¿no? Y resulta que, bueno, que el miedo es súper desagradable, pero no es peligroso. Fíjate tú, qué interesante esto, ¿no? Y eso es lo que O sea, nosotros tenemos que discernir. Eso es lo que la entender. persona, no es fácil, esto es muy fácil decirlo acá, para la gente que está sufriendo ansiedad realmente es un desafío y es un desafío terapéutico que hay que aprender, pues hay que entrenar al individuo a recomendar, mira, sí, me siento horrible, o sea, no luchar contra eso, lo decías al inicio tú también, ¿no? Me siento horrible, pero esto va a pasar, no va a pasar, de aquí no va a pasar. ¿Los ataques de pánico tienen que ver con la ansiedad? Absolutamente, Sí, es un trastorno. ¿por qué son tan peligrosos, además? No son peligrosos. No son peligrosos. Son desagradables. Desagradables. Es un trastorno de ansiedad que tiene que corregirse, no es que no te está pasando nada, ¿no? Es un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque recurrentemente se activa el miedo en el ser humano por cosas que realmente no están pasando, ¿no? Por temores al daño físico o enfermedad o muerte, fundamentalmente, o pérdida del control. Esos son como las dos anticipaciones frecuentes en los ataques de pánico. ¿Pero se ¿no? puede convertir en peligroso? No. No hay ningún... Bueno, hay que tratarlo porque lo que se puede convertir es incapacitante. Ok, limitante. Limitante total. Hay personas con trastorno de pánico No que salen no a la salen de la calle, calle. claro. Y no salen a la calle, justamente el mecanismo que los perpetúa y que creen que baja la ansiedad momentáneamente, pero finalmente se hace como una avalancha, una bola de nieve que va creciendo si se mantiene en la evitación, ¿no? Y el mecanismo que lo perpetúa justamente es el miedo al miedo. Entonces, como me da miedo a salir y que me dé un ataque de pánico, me da miedo a salir y que me da ansiedad, me da miedo a salir y que sentir esto y que me pase algo y que nadie me ayude. Cardíaco. Exacto, me da un paro cardíaco, que pierde el control, que me desmaye. O sea, esas son las frecuentes, ¿no? Que la puede disparar además muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, estas reacciones de ansiedad, una vez que las personas tienen un ataque de pánico y empiezan con el miedo a los estímulos internos, por ejemplo, ¿no? Entonces cualquier cosa que le mueva los estímulos internos le da miedo. Por ejemplo, trotas o caminas o subes unas escaleras, obviamente la frecuencia cardíaca se va a hacer mucho más rápida, aumenta. Entonces, cualquier cosa que le aumente la frecuencia cardíaca no lo hace porque me va a dar esto. Lo asocia con miedo. No solamente con el miedo, me va a pasar algo, me va a dar un ataque cardíaco, en el caso del trastorno de pánico, que no va a dar un ataque ¿Las cardíaco. fobias son parte de todo esto? Las fobias es otro tipo de trastorno de ansiedad, pero son como más específicas, ¿no? Son miedos a situaciones, a objetos o sujetos particulares. Claro. Miedo al ascensor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona que le tiene miedo al ascensor, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Bueno, es que me voy a quedar cerrado en el ascensor y entonces más nunca voy a salir de ahí, no voy a poder respirar porque no entra el aire. O sea, hay una cantidad de pensamientos que no son. Claro. Porque yo siempre le digo a la gente que tiene miedo a los ascensores, por ejemplo, tomando el ejemplo, si tú en ese ascensor, si no es aire, si no es agua, mueres ahogado, ¿no? Porque entra, ¿no? El aire así lo sientas caliente y todo esto sigue entrando, o sea, no vas a morir asfixiado. ¿Qué te va a dar fastidio? Sí, fastidio, o sea, quedas encerrado en un ascensor, Ay, pero no es peligroso, ¿no? ¿Viste la diferencia? Sí. Es un fastidioso, pero no es peligroso, es aprender cómo a corregir las interpretaciones.
Y una de las cosas que se hace en el miedo al miedo, Miguel, es que es corregir justamente el significado que se le da al síntoma, ¿no? Este miedo no es una amenaza real, eso está pasando. O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es la amenaza que estoy viendo? ¿No? Esto está existiendo realmente, porque generalmente se pone en el futuro, ¿no? Claro. Y sí, me pasa esto, pero eso está pasando en este momento, ¿no? Está pasando. ¿Qué se le recomienda a una persona que quizás hoy nos está viendo y dice, hey, bingo, yo de verdad le tengo miedo al miedo, le tengo miedo a lo que me va a pasar, le tengo miedo a todas esas situaciones que yo me estoy creando en la mente? ¿Qué herramientas pueden comenzar a desarrollar? Sí, yo creo que lo primero es evaluarse si tiene un trastorno de ansiedad. Si tiene un trastorno de ansiedad, Miguel, tiene que buscar tratamiento. Por supuesto. Fíjate que una de las patologías o de los trastornos más frecuentes en salud mental son los trastornos de ansiedad. Cuando unimos las personas que sufren de trastornos de pánico, ansiedad social, ansiedad generalizada y fobia, es el trastorno, estos trastornos de ansiedad son los que más personas en el mundo lo padecen. Y eso necesita tratamiento. O sea, el trastorno, cuando la ansiedad o el miedo se convierte en un trastorno, la persona tiene que buscar ayuda, porque generalmente lo que hace es hacer un mecanismo para luchar contra la ansiedad, detener la ansiedad, evitar que lo que hace es aumentar cada vez la ansiedad y aumenta y perpetúa el trastorno. Entonces buscar ayuda es fundamental. ¿Qué podrían hacer mientras buscan ayuda? Bueno, traten de afrontar, el afrontamiento es fundamental, la exposición. Claro. Yo siempre le digo que con el miedo uno tiene que ser un poco rebelde, ¿no? Confronto. Si el miedo te dice, mira, no vayas para allá, pues vaya para allá. A ver, ¿qué es lo que se siente? No es que lo que se siente, es lo que pasa. Okay. Porque si te sientes mal, bueno, siéntete mal, deja que se te pase la ansiedad y sigues ahí. Pero no te pasó nada. No te pasó nada. Exacto. Entonces el cerebro empieza a corregir estas distorsiones equivocadas que tienen en relación al miedo. Se recomienda que si tienes miedo, por ejemplo, fíjate tú con el miedo, hablábamos de la evitación, de la lucha, de la paralización y ahí el escape, ¿no? O la huida. Entonces muchas veces las personas tienen ansiedad y salen corriendo. Tengo una cola, entonces me genera ansiedad, entonces quiero salir corriendo del carro. No, quédate en el carro y espérate que te pase el miedo. No es fácil, pero es lo que se le enseña a la persona a hacer y a reinterpretar su sintomatología. Y para eso hay profesionales como tú. Ya tenemos que despedirnos por la mañana de hoy. Vamos a aprovechar de dar las redes sociales para que la gente conozca más de este interesante tema y, por supuesto, si quieren algún tipo de consulta, bueno, para que estés allí a disposición. Claro. Sofía Berens son mis redes sociales. Ahí está toda esa información. Sí. Sofía Berens, que además también es sumamente pedagógica, no solo aquí, sino también en las redes sociales. Gracias por esta visita. Gracias a ti. Bueno, como siempre, llevándoles a todos ustedes un programa de calidad, grandes entrevistados como el día de hoy, así que espero que ese miedo al miedo y ese miedo a la ansiedad, pues, disminuya. Para eso están los profesionales de la salud mental. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.